Evangelio de hoy domingo 20 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 20, versículo 1 al 9. El primer día de la semana. María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza. No con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El amanecer del primer día de la semana no solo marca el inicio de una nueva jornada en el calendario judío, sino que representa el comienzo de una nueva creación. Una nueva historia en la que la muerte ya no tiene la última palabra. María Magdalena, envuelta en dolor y fidelidad, se dirige al sepulcro sin imaginar que su acto de amor la convertirá en testigo privilegiado del mayor misterio de la fe cristiana, la resurrección. Ella va movida por el cariño, por la necesidad de estar cerca de aquel que fue su maestro. Pero encuentra una escena inesperada: la piedra removida. En ese momento, su corazón se llena de confusión, miedo, angustia, y corre en busca de los discípulos, sin saber que está en los umbrales de una transformación radical, que cambiará su vida y la de toda la humanidad. La actitud de María Magdalena nos habla de una fe naciente, intuitiva, aún envuelta en incertidumbre, pero profundamente fiel. Ella no entiende lo que está sucediendo, pero no se aleja del misterio, no huye de lo desconocido. Esta fidelidad inquebrantable es, en sí misma, una expresión de amor que desafía la lógica, que supera la desesperanza. María, que había sido liberada por Jesús, ahora se muestra incapaz de desligarse de él, incluso después de su muerte. Este detalle nos invita a contemplar nuestra propia perseverancia. En los momentos en que la fe parece oscurecerse, cuando las certezas desaparecen y solo nos queda el amor como guía. Al correr hacia Pedro y el otro discípulo, María actúa como mensajera de un anuncio incompleto, pero vital. Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Sus palabras transmiten desconcierto, pero también provocan una reacción inmediata. Es interesante notar que los primeros pasos del anuncio pascual nacen del desconcierto, de la ausencia, del vacío del sepulcro. La fe pascual no se inicia con una visión gloriosa, sino con una tumba abierta, con una búsqueda sin respuestas, con el corazón herido que sigue anhelando a su Señor. Es en ese vacío donde comienza la revolución de la esperanza. Pedro y el otro discípulo corren al sepulcro. Esta carrera simboliza la urgencia, el anhelo por comprender, por confirmar lo que María ha dicho. Cada uno lleva su propia experiencia con Jesús. Pedro,
El que negó pero también el que fue elegido como piedra. El otro discípulo. El que reclinó su cabeza sobre el pecho del Maestro en la última cena. El discípulo amado, que representa el amor contemplativo. La cercanía del corazón. En su carrera convergen la fragilidad y el amor. El liderazgo y la intimidad. Ambos llegan al sepulcro, pero con reacciones distintas. El otro discípulo llega primero, pero no entra. Este gesto de espera revela respeto, prudencia. Quizás una forma de reconocer el papel de Pedro. Este detalle sencillo muestra que el amor, aunque apasionado, también sabe esperar. Sabe dar espacio al otro, sabe compartir el camino. Pedro entra primero y ve los lienzos en el suelo. Y luego el sudario enrollado aparte. Esta escena es significativa. No hay signos de robo, sino de orden, de cuidado, de intención. Es como si Jesús hubiera salido del sudario con una serenidad majestuosa. Como si la muerte ya no pudiera retener su cuerpo glorificado. Cuando el discípulo amado entra, ve y cree. Aquí se da uno de los momentos más hermosos del Evangelio. El acto de fe puro, sin necesidad de apariciones. Sin pruebas tangibles. Solo los signos silenciosos de una tumba vacía y unos lienzos. Su amor le permite ver más allá, interpretar los signos. Intuir lo que humanamente aún no se comprende del todo. Esta fe es semilla de la fe de la Iglesia. Una fe que comienza en el amor. Que se sostiene en la memoria viva del Maestro. Que se alimenta del deseo ardiente de su presencia. El acto de fe del discípulo amado, al ver y creer. Nos invita a considerar el lugar de los signos en nuestra vida espiritual. Vivimos en una época que exige pruebas y demostraciones constantes. Donde la fe puede parecer absurda si no está acompañada de evidencia empírica. Sin embargo, este discípulo, cuya identidad muchos interpretan como simbólicamente abierta a todo creyente, nos enseña que en el corazón que ama hay una capacidad de ver más allá de lo visible. De penetrar el sentido de los acontecimientos incluso cuando parecen contradictorios. Ver los lienzos no fue suficiente para muchos. Pero para él, ese gesto silencioso fue una epifanía. En nuestras vidas. ¿Cuántas veces el Señor se manifiesta en la sobriedad del silencio? En la sencillez del vacío. ¿En la paz ordenada de un lugar aparentemente abandonado? Al recordar que aún no habían comprendido que, según la Escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos. El evangelista introduce una clave importante. La necesidad de releer la historia de la salvación a la luz de la Pascua. La resurrección no fue un plan improvisado. Ni una intervención repentina. Sino la culminación de todo un proceso anunciado por los profetas. Prefigurado en los signos de la antigua alianza. Y cumplido en la entrega total de Cristo. Sin embargo, para entender esta lógica divina, hace falta más que inteligencia. Se requiere humildad, apertura de corazón y disposición a dejarse guiar por el Espíritu Santo, que revela el sentido escondido de las Escrituras. En ese sepulcro vacío resuena el eco de todas las promesas de Dios desde el Génesis. La tumba, símbolo de la derrota final, se convierte ahora en matriz de vida, en cuna de la nueva creación. Así como el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas en el principio. Ahora el Espíritu resucitador ha venido sobre el cuerpo de Cristo. Para revestirlo de gloria incorruptible. Este es el acto central de la historia. La muerte ha sido vencida desde dentro.
No evitándola, sino abrazándola y redimiéndola. El resucitado no escapó de la cruz, sino que la contribuyó con amor infinito. Y por eso su victoria es absoluta, real y transformadora. María Magdalena, Pedro y el discípulo amado representan tres formas de aproximarse al misterio de la resurrección. María, con su sensibilidad amorosa, es imagen de quien busca con el corazón. Pedro, con su autoridad y sentido de responsabilidad, representa a quien necesita verificar. Y el discípulo amado, con su mirada de fe, es símbolo del creyente que ama profundamente y por eso ve con claridad. Estas tres figuras nos enseñan que la fe pascual no es uniforme, sino que se manifiesta de diversas maneras. Todas válidas, todas necesarias, para construir una comunidad creyente que viva en torno al resucitado. Este pasaje también nos interpela sobre nuestras propias tumbas. Aquellas situaciones de fracaso, pérdida o dolor que parecen no tener sentido. ¿Nos atrevemos a entrar en esos sepulcros? Tenemos la valentía de mirar con amor los lienzos de nuestras heridas, de nuestras muertes cotidianas, y descubrir en ellas la presencia silenciosa de un Dios que ha resucitado. El Evangelio nos invita a no huir del dolor, sino a contemplarlo con ojos de fe, a permitir que el amor transforme nuestras pérdidas en caminos de resurrección. El relato de Juan no narra aún la aparición del resucitado, pero se detiene en los signos, en la percepción de quienes se acercan a la tumba. Esto nos hace pensar que muchas veces, antes de recibir una experiencia mística o sensible de la presencia del Señor, somos llamados a madurar en la fe, a través de los signos discretos, de las ausencias llenas de significado, de la intuición amorosa que nos impulsa a creer incluso sin ver. Como dirá más adelante Jesús a Tomás: dichosos los que creen sin haber visto. Esta bienaventuranza se aplica perfectamente al discípulo amado. En la estructura narrativa del Evangelio, este episodio es una transición entre la oscuridad de la pasión y la luz de los fenómenos pascuales. El hecho de que la tumba esté vacía no genera inmediatamente alegría. Al contrario, provoca desconcierto, miedo, búsqueda. Esto nos recuerda que la alegría cristiana no es superficial ni inmediata, sino que nace de una lucha interior, de un proceso que va de la muerte a la vida, del llanto a la fe, del vacío al anuncio gozoso. Es una alegría que se construye en el corazón, que atraviesa la cruz, que no niega el sufrimiento, pero lo transforma. El detalle del sudario colocado aparte no es menor. Nos habla de una despedida ordenada, casi litúrgica. Cristo no sale de la tumba apresuradamente, sino que deja todo en su sitio, como señal de que la resurrección no es una ruptura caótica, sino una transformación plena, armoniosa, en la que el orden de Dios restaura el desorden del pecado. Esto también nos interpela sobre nuestra forma de vivir. Permitimos que la resurrección de Cristo ordene nuestras vidas, que transforme el caos interior en paz. ¿O seguimos atrapados en la confusión, sin permitir que el resucitado entre y ponga en su lugar cada parte de nuestro ser? El acto de correr hacia el sepulcro encierra una gran lección. El amor auténtico no puede permanecer indiferente ante la incertidumbre ni ante el aparente fracaso. Pedro y el discípulo amado no entendían aún el significado pleno de lo ocurrido, pero no se resignaron.
No se quedaron encerrados en el cenáculo lamentando la muerte de su maestro. Por el contrario, fueron movidos por la inquietud, por el deseo de entender. Por la esperanza secreta de que algo grande estaba por suceder. Así también nosotros, en momentos de oscuridad y confusión, debemos dejarnos movilizar por la fe. Por esa esperanza que no defrauda. Aun cuando parezca imposible. El hecho de que Pedro entre primero, a pesar de haber llegado después, subraya una actitud eclesial que ha sido meditada durante siglos. El amor da la visión, pero la autoridad confirma. El discípulo amado representa la fe pura, intuitiva, que ve con los ojos del amor. Pedro representa la autoridad apostólica, la estructura visible de la Iglesia. Ambos son necesarios. Y su colaboración expresa que la experiencia pascual no es un privilegio individual, sino una verdad que se verifica en comunidad, en diálogo entre carismas y misiones. La Iglesia necesita tanto del amor contemplativo como del liderazgo pastoral para poder anunciar verdaderamente al resucitado. Este relato también pone de relieve la pedagogía de Dios. Jesús pudo aparecer de inmediato a sus discípulos para aliviar su dolor. Pero no lo hace. Prefiere dejar que el misterio, el signo del sepulcro vacío, despierte en ellos el deseo, la búsqueda, la reflexión. Es un modo divino de actuar. No impone la verdad, no arrolla con su gloria, sino que invita al corazón a madurar, a disponerse para el encuentro. A veces quisiéramos que Dios fuera más claro, más inmediato, pero Él respeta nuestro ritmo, nuestra libertad, y se manifiesta cuando estamos listos para recibirlo. El simbolismo de la mañana del primer día de la semana no puede pasarse por alto. Es un eco del primer día de la creación. En el Génesis, cuando Dios dijo, hágase la luz. Ahora, en esta nueva aurora, la luz definitiva ha vencido a las tinieblas del pecado y de la muerte. La resurrección inaugura una nueva creación. Un nuevo tiempo, donde la historia humana queda redimida y orientada hacia su plenitud. Cada domingo que celebramos la Eucaristía es una participación en esta aurora eterna. Cada misa dominical es como aquella mañana, en la que los discípulos se encontraron con la tumba vacía. Un signo que apunta al viviente. La figura de María Magdalena adquiere aquí un peso especial. Ella es la primera en ir al sepulcro. La primera en constatar que la piedra ha sido removida. Su protagonismo es profético. En ella se cumple lo que Jesús había dicho. El que ama mucho, mucho se le perdona. Su fidelidad en el amor la convierte en apóstol de la resurrección. Esto es un mensaje fuerte. No se necesita una posición jerárquica ni una preparación teológica avanzada para ser testigo del resucitado. Basta amar con intensidad, buscar con sinceridad, permanecer con constancia. María Magdalena es testimonio de una fe que nace del corazón herido y que, por eso mismo, está abierta al milagro. La tumba vacía también representa nuestras vidas abiertas a la acción de Dios. Así como el sepulcro fue incapaz de retener a Jesús. Así también nuestras heridas, nuestros fracasos, nuestros temores. No pueden encerrar al Espíritu que sopla donde quiere. El cristiano es aquel que permite que su vida, aún marcada por el dolor y el pecado, sí espacio para el obrar de Dios. La piedra ha sido removida no solo del sepulcro, sino también del corazón humano. El Señor quiere entrar en nuestras oscuridades.
para transformarlas con la luz de su resurrección. El Evangelio de Juan nos deja entrever que la comprensión de la resurrección no se da por un evento espectacular, sino por una profunda lectura espiritual de los signos. El sudario, los lienzos, la ausencia del cuerpo. Todo eso requiere una lectura interior. Una mirada de fe. Es una enseñanza para nosotros, que muchas veces esperamos que Dios pueda con signos estruendosos. Pero la resurrección se revela en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante, en los detalles. Quien ama, sabrá ver. Quien busca, encontrará. Quien se inclina, como Pedro y el discípulo, podrá contemplar. Este relato invita a vivir la fe pascual como una actitud de búsqueda constante. No basta con haber escuchado el anuncio de la resurrección. Es necesario ir al sepulcro, entrar, mirar. Y desde ahí volver a la vida con una certeza renovada. La fe no es una posesión estática, sino un dinamismo que nos empuja a buscar cada día más. A volver a las fuentes. A confrontar nuestros miedos y a dejarnos sorprender por Dios. El sepulcro vacío no es el final del camino, sino el punto de partida para una vida nueva. El Evangelio subraya que aún no habían comprendido las Escrituras. Este detalle revela que la experiencia de la resurrección no puede separarse de la palabra de Dios. No basta con ver los signos. Es necesario interpretarlos a la luz de la historia de la salvación. Por eso, el cristiano está llamado a alimentar su fe con la lectura y meditación de la Escritura. La Biblia no es un libro del pasado, sino el lugar donde hoy también el Señor nos habla. Nos explica su camino. Nos revela el sentido de su resurrección. Y el modo en que ésta transforma nuestras vidas. En este pasaje se anuncia una revolución silenciosa que cambiará el mundo. La muerte ha sido vencida. Pero no con poder militar ni con estruendo, sino con la fuerza humilde del amor que se entrega. El sepulcro vacío es más poderoso que todos los imperios. El anuncio pascual no viene con trompetas ni con manifestaciones de gloria, sino con una ausencia que interpela, con un silencio que grita, con una presencia que se revela en la fe. Esta paradoja divina es el corazón del cristianismo. Y nos llama a vivir una fe profunda, humilde, valiente. El silencio del sepulcro también es pedagógico. Dios no responde con ruido, sino con elocuente ausencia. En esa ausencia, nace la pregunta: ¿dónde está el Señor? Y en esa pregunta, el corazón se ensancha, se dispone, se abre. Dios nos educa en la espera, en la contemplación, en la búsqueda. El sepulcro vacío es una página en blanco donde cada discípulo debe escribir su camino de fe. Dejar que el Espíritu le revele la presencia del resucitado en su propia historia. Pedro, que había negado a Jesús 3 veces, entra al sepulcro sin decir palabra. Es un gesto de humildad, de arrepentimiento, de esperanza. Sabe que ha fallado, pero sigue buscando al Maestro. En ese acto silencioso, Pedro nos enseña que el amor puede más que el pecado. Que la búsqueda sincera redime. Que Dios siempre nos da otra oportunidad. La resurrección es también la reconciliación con nuestras caídas. Con nuestras traiciones. El Señor resucitado no busca a los perfectos, sino a los que, aún rotos, siguen amándolo. El discípulo amado cree al ver los signos, sin ver al resucitado. Este es un modelo para toda la Iglesia. La mayoría de los cristianos,
a lo largo de los siglos. No han visto a Jesús resucitado esencialmente, pero han creído por los signos, por la palabra, por la comunidad. Su fe no es menor, al contrario, es una fe bienaventurada. Esta fe nos incluye a ti y a mí. Creer sin ver, amar sin haber tocado. Esperar sin haber oído la voz. Es el acto más puro del amor cristiano. Este evangelio no narra aún la aparición de Jesús, pero prepara el corazón para ella. Muchas veces, antes de que Cristo se manifieste, debemos pasar por la tumba vacía. Debemos enfrentar el dolor, el vacío, la incertidumbre. Es ahí donde nuestra fe se forja, donde el corazón se ensancha. Solo el que se atreve a entrar en el sepulcro vacío podrá ver después al Señor resucitado. Este proceso es indispensable. No hay Pascua sin Viernes Santo, no hay aparición sin espera. Finalmente, el Evangelio de Juan nos enseña que la fe cristiana nace de un acontecimiento real, histórico, pero que debe ser acogido con el corazón abierto, con una mirada que ama. La resurrección no es una idea, ni un mito, ni una esperanza difusa. Es un hecho que cambia la historia, que transforma las vidas, que da sentido a toda existencia. Y ese hecho se revela hoy también a cada uno de nosotros. En nuestra oración, en la comunidad, en la Eucaristía. El Señor ha resucitado y nos invita a creer, a amar, a vivir en la luz de su victoria. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.